En la explicación anterior habíamos desarrollado lo que era la ley de Stevin y el principio de Pascal, y les había comentado que podemos utilizar esas leyes para el estudio instrumental de la presión, es decir, todo lo que es manometría y la aplicación en montajes, que son montajes para medición de presión, tanto experimentales como industriales. Voy a compartir con ustedes la pantalla para desarrollar esta parte que va a ser básicamente desarrollo de problemas. Y tenemos entonces lo siguiente. Hablemos un poco entonces de lo que es la parte de la hidrostática que concierne a la manometría. Hablamos anteriormente, aquí tenemos un resumen de eso, de lo que es la ley de Pascal. Dijimos que la presión es independiente de la dirección, que la presión es la misma en un punto a cierta profundidad del fluido. Habíamos definido también que la presión era igual a fuerza sobre área, que la podíamos representar cuando son kilopondios en kilogramos sobre metro cuadrado, y que la presión es la misma en un fluido en todos los puntos que se encuentran en una misma profundidad H en ese fluido. También habíamos desarrollado en teoría que la distribución de presiones o la distribución de fuerza en un fluido, en la medida que vamos sumergiendo, en la medida que tenemos mayor profundidad, es una distribución triangular, como se menciona aquí, y que la ley de Stevin la podíamos representar de esta manera, Gauss por H, si estábamos trabajando con presiones manométricas. Habíamos visto también que si el fluido está, digamos, en superficie libre acá y que tenemos aire a presión atmosférica, entonces esa presión atmosférica que aparece ahí, que la vamos a tomar como una atmósfera, esa presión atmosférica la podemos relacionar con la presión absoluta mediante esta expresión. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión relativa. De manera que esto sería un resumen de lo que ya habíamos desarrollado en la clase anterior. Podemos tener varios casos. Podemos tener recipientes que estén libres en la superficie, donde la presión en la superficie es igual a 0, y el plano piezométrico, es decir, el plano que se encuentra a presión atmosférica, sería este plano que aparece aquí, que es la superficie de interfase, esta que aparece aquí, entre el aire y el líquido. Pero si el recipiente es un recipiente cerrado y la presión dentro del recipiente, la parte superior, es mayor a la presión atmosférica, entonces el plano piezométrico va a subir a la línea punteada que tenemos acá. De manera que yo debería, para aplicar las ecuaciones de Stevin, considerar esta línea punteada como la línea de superficie libre imaginaria de ese fluido. En cambio, si tenemos el manómetro que está en la superficie, marca por debajo de 0 grados, o sea, son presiones negativas, entonces el plano piezométrico va a descender de la superficie libre del fluido. Se encuentra por abajo, como podemos establecer aquí en este diagrama. ¿Cómo sabemos nosotros cuánto se desplaza hacia arriba o cuánto se desplaza hacia abajo ese plano piezométrico que tenemos ahí? Bueno, eso lo vamos a obtener mediante la división de la presión que tenemos entre el peso específico del fluido que tenemos acá. Lo que me marca el manómetro lo divido entre el peso específico y eso es lo que voy a aumentar aquí. Si esta presión, obviamente, es una presión positiva. Si es negativa, entonces vamos a descender. Esa sería la relación que existe entre las presiones y el peso específico, como habíamos visto en la clase anterior, en ese caso. Ok. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Como en la parte superior, vamos a suponer que yo tenga acá un gas, ese gas se encuentra a una cierta presión, que es la presión del aire, pues que tengamos aire aquí, y luego tengo el líquido. En la superficie, el líquido
va a tener una presión que es igual a la presión del aire. La presión adentro, acá, la presión 2, 3, la presión 4, 5 en la entrada del manómetro debe ser la misma porque es un gas. Entonces, en un gas tenemos esa propiedad, ¿no? Que la presión es igual en cualquier punto dentro del gas. Pero en el fluido eso no sucede así porque el fluido se rige por la ley de Stevin. Pero sí podemos entonces predecir cuánto es la presión en la superficie si tenemos gas en la parte de arriba. Esa presión en la superficie tiene que ser igual a la presión del gas o la presión del aire en este caso. Ok, de manera que esa es la forma de obtener nosotros el plano piezométrico en los fluidos que vamos a estudiar y pues no vamos a tener mayor inconveniente, ¿no?, en determinar esos planos piezométricos, que lo vamos a ver con unos ejemplos numéricos a continuación. Comenzamos entonces con el estudio de la manometría. Acá tenemos un bulbo que tiene un líquido B que está contenido en todo esto que aparece aquí hasta que llega al punto 6. Aquí se ve punto 6 marcado, todo esto sería el mismo líquido y ese líquido va a ser un líquido B que tiene peso específico de 800. Luego de 6 me vengo por toda esta área, por toda esta zona, hasta llegar a esta superficie. Cuando llego a esta superficie, aquí, de ahí hacia arriba, entonces está abierto. De aquí hacia arriba tengo aire, tengo otro fluido acá. Este fluido que aparece aquí es un fluido de peso específico 1000. Si es un fluido de peso específico 1000, esto tiene que ser agua. ¿Ok? Entonces vamos a tener seguramente un aceite por acá, agua y aire. El enunciado del problema nos dice determinar las lecturas manométricas en cada uno de los puntos indicados y determinar los planos piezométricos PP para los líquidos A y B. ¿Dónde están los planos piezométricos? Bueno, lo de los planos piezométricos no es tan importante. Vamos a determinar primero las presiones, después entramos en eso de los planos piezométricos en el punto A y el punto B. Aquí el punto A sería, vamos a ver si identifico dónde está el punto A. Perdón, es determinar los planos piezométricos para los líquidos A y B. Ok, entonces para este líquido y para este líquido. Bueno, hay que determinar entonces cuál es la presión de este líquido y cuál es la presión de este líquido que aparece aquí en la superficie. Tenemos entonces lo siguiente. De acuerdo a la ley de Stevin, si estamos trabajando con un manómetro, la presión es igual a gamma por H, porque la presión en la superficie aquí es la presión atmosférica. Entonces podemos decir que es gamma por H. La presión absoluta sabemos que es presión atmosférica más presión relativa o la presión manométrica. Entonces la presión relativa es igual a la presión atmosférica en la superficie, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí en este punto. Comenzamos con el estudio. En el punto 1, como estoy a una cierta profundidad, la presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en 0, que es 0, más el peso específico de este fluido, que es agua, multiplicado por la profundidad, que serían 0.10. Aquí, 0.20, perdón, es esta distancia que hay de aquí hasta aquí, desde 0 hasta 1. Eso sería entonces 1000, porque es agua, peso específico por 0.20, ya tengo la presión en este punto. Si quiero la presión en este punto, entonces ahora parto de aquí. La presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1, más el peso específico de ese fluido, que sigue siendo 1000, multiplicado ahora por esta distancia. Si esto es 0.20 y esto es 0.33, sería 0.13. ¿Ok? Eso sería partiendo de este punto 1. ¿Ok? Partiendo de este punto 1 sería así. Sería la presión en este punto, que ya la habíamos determinado, más el peso específico del fluido. Entonces sería presión 1 más el peso específico multiplicado por H entre 1 y 2. Toda esta cuenta que aparece aquí me tiene que dar el cálculo directo. El cálculo directo de la superficie sería la presión en el punto 2 es igual a gamma, que el peso específico sería 1000, por H, que sería 0.33. Esas dos formas de hacerlo, yo lo puedo hacerlo
desde el punto que había considerado anteriormente, como calculado como P1, o lo puedo hacer de la superficie porque es el mismo fluido. Si tuviera un fluido diferente acá, no lo puedo hacer a partir de la superficie. Esta relación que aparece aquí, además la relación de la presión de Stevin, es válida para un mismo fluido. ¿Ok? No puedo partir de un fluido y llegar a otro a través de la misma relación. Si quiero hallar entonces la presión 3, también me puedo venir de la superficie de manera directa. Entonces sería 1000 multiplicado por 0,48 y listo. Esa sería la presión. Eso nos está dando 480. Como este nivel de fluido es igual a este, si yo puedo calcular la presión 6 tendría que ser igual a la presión en el punto 2, porque es el mismo fluido de agua. En el punto 2, la presión que hemos calculado es 330. ¿Ok? De manera que en el punto 6, que sería este que aparece aquí, también tiene que ser 330. Yo no estoy calculando la presión en el punto 6, simplemente estoy aplicando la teoría, que por la ley de Pascal, este punto y este punto se encuentran a la misma profundidad de este nivel. ¿Ok? Entonces deben tener la misma presión, al igual que el punto 5 tiene que tener la presión del punto 3. Verifiquemos aquí. El punto 5 tiene una presión de 480 y el punto 3, 480 también. Sin embargo, yo puedo calcular la presión en el punto 5, en este punto. Eso se puede hacer. La presión en el punto 5 tiene que ser P0, el peso específico, perdón, que es 1000, multiplicado por 0,48, que es la profundidad del punto 5. Ya tengo las presiones en cada uno de los puntos del manómetro, menos en 7. No, ahora no puedo aplicar lo mismo que estaba aplicando anteriormente. ¿Cómo calculo yo la presión del punto 7? El punto 7 que aparece aquí. Bueno, aquí está la superficie de interfaz. La presión de esta línea de superficie yo la tengo. Puedo pasar a esta presión. Lo que quiere decir que la presión en el punto 7 es igual al peso específico de este fluido, que es 800, multiplicado por la altura, que es 0,13. Vamos a ver si avanzamos página. Ok. La presión 7 entonces sería igual a la presión 6 menos el peso específico multiplicado por la altura de ese punto. Y esa presión 7 nos está dando 226 kilogramos sobre metro cuadrado. Ok. Entonces, como dije aquí por acá, la presión 7 no es igual a gamma por H7. ¿Ok? No es igual porque son líquidos distintos. La presión en 1, vamos a ver cuál es la presión en 1. Ya lo habíamos calculado, la presión en 1 no va a ser igual a la presión en 7. Ya la presión en 7 la acabamos de calcular, que es esta. Y la presión en 1,200, como pueden verse, no van a ser iguales, porque son líquidos diferentes. Me voy al punto 8. El punto 8 sería este punto que aparece aquí, en el centro del fluido, en el centro del bulbo, perdón. Entonces puedo calcular la presión en el punto 8, que debe ser la presión en el punto 7, más el peso específico, que sería 800 más 0,20, por 0,20. Entonces, veamos la presión en el punto 8. La presión en el punto 8 sería la presión 6 menos peso específico por SH entre 7 y 8. Entre 7 y 8. Entonces tenemos que la presión en 8 nos está dando 66 al sustituir los valores. La presión en 6, debido al fluido A, y la presión en 6 debido al fluido B, deben ser la misma. Esa es la presión de la superficie de interfase. Si me devuelvo al problema anterior, esa presión 6 es esta que aparece aquí. Es la misma presión tomada por este fluido que tomada por este fluido, porque es la superficie de interfase de los dos. Ok, ya tenemos entonces las presiones de ese manómetro. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Aplicar la ley de Stevin y aplicar el principio de Pascal. Con respecto a los planos piezométricos, entonces vamos a tener que el plano piezométrico para el fluido A, que es el fluido que está a la derecha, que está abierto a la atmósfera del lado derecho, ese plano piezométrico tendría que ser este, porque esto está a nivel atmosférico. Este sería el plano piezométrico para el agua. Pero para este fluido tengo
otro plano piezométrico. Entonces, para B, el plano piezométrico, acuérdense que lo vamos a tener, él se desplaza hacia arriba o hacia abajo dependiendo cómo es la presión en este punto. La presión en el punto 8 ya la había calculado, una presión positiva. Si es una presión positiva, esa presión la divido entre el peso específico y me da 0.083 metros. Eso quiere decir que el plano piezométrico para ese fluido está por encima, 0.08 por encima de este nivel. Está prácticamente en ese mismo nivel, un poquitico desplazado hacia arriba. Ese sería el plano piezométrico de ese fluido. Ok. Como pueden ver acá, el plano piezométrico de B está 0.083 metros por encima del punto B. Ese sería entonces un primer problema de aplicación en manómetros de lo que es el estudio de las presiones dentro de un fluido de reposo. Veamos otro caso que sería el siguiente. Determinar la presión absoluta del vapor y la lectura del manómetro colocado en el punto 2. Aquí hay un manómetro tipo Bourdon colocado en el punto 2 que tiene un peso específico de 13.600. Este fluido tiene un peso específico de 13.600. Este es vapor y aquí está abierto a la atmósfera. El peso específico... y hay otro fluido aquí, perdón. Aquí hay otro fluido entre 2 y 3. Hay otro fluido que tiene peso específico de 500. 500 kilogramos sobre metro cúbico. Podemos entonces empezar a determinar las presiones. Ya sabemos que aquí tengo una presión, que es presión atmosférica. Vamos a ver un poquito mejor esto. Ajá. Entonces tengo el punto 1, tengo el punto 1', 1 de este lado del fluido, 1' de acá. Entonces de 1' paso a 1, de 1 paso a 2, de 2 paso a 3 y tengo vapor en el bulbo. La presión en el punto 1', manométrica, es 0. ¿Ok? Aquí arriba, porque esto está abierto acá. Esa presión tiene que ser igual a esta presión aquí. Aquí tengo también presión 0. ¿Ok? En este mismo nivel de 1. Porque las presiones son iguales, acuérdense de la ley de Pascal. De manera que la presión en 2 sería la presión en el punto 1, que es 0, menos el peso específico del mercurio multiplicado por el H, que separa esos dos puntos, que sería 0.4 en ese caso. El peso específico del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tengo cuánto vale la presión en el punto 2. Puedo pasar a la presión en el punto 3, porque la presión en el punto 3 es igual a la presión en el punto 2 menos el peso específico de ese fluido B, que es 500 en ese caso, multiplicado por 0.8. Esa sería la presión en el punto 2. Ok. La presión en el punto 3, perdón. La presión aquí. Y esa presión en el punto 3 es la presión del vapor. La presión del bulbo acá. Pero vamos a hablar de la presión en el punto 2, que sería esta presión. Esa presión en el punto 2 nos había dado entonces menos 5.440 kilogramos sobre metro cuadrado. Esa presión en el punto 2 es una presión negativa. Por lo tanto, ahí yo tengo una presión de vacío. Es la presión que yo tengo ahí. La presión que me están pidiendo, también la presión absoluta del vapor, la lectura del manómetro colocado aquí es esta que aparece aquí, menos 5.440. Y la presión absoluta del vapor, que es la presión aquí en la superficie, tendría que primero determinar la presión en el punto 3, cuál es la presión manométrica en el punto 3, y una vez que tengo la presión manométrica, obtener entonces cuál es la presión relativa, de acuerdo a la ecuación que tenemos aquí. La presión absoluta, de acuerdo a la presión que tenemos aquí. La presión atmosférica la podemos tomar en 10.330 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto es un dato del problema. O sea, conocemos cuánto vale la presión atmosférica, esta que aparece aquí. Conozco cuánto vale la presión en la superficie 3, porque la presión en la superficie 3 la podemos calcular. ¿Cómo calculo la presión en la superficie 3? La presión en la superficie 3 tiene que ser igual a la presión en la superficie 2, que es 5.440 negativo,
menos el peso específico de B, que es 500 por 0.8. De manera que eso no, la presión en ese punto 3 manométrica debería dar 5.840, que sería esta que aparece acá. Como ya tengo esa presión manométrica, que es la presión relativa en este punto de la superficie, y tengo como dato la presión atmosférica, porque la presión que se puede medir con un barómetro en ese punto, en ese ambiente, bueno, puedo tener entonces cuál es la presión de vapor, la presión absoluta de ese vapor. Al tener la presión absoluta de vapor nos está dando entonces 4.490 kilogramos sobre metro cuadrado. Esa sería la forma entonces de obtener la presión mediante un análisis de la ley de Stevin y nuevamente de el principio de Pascal o la ley de Pascal. Otro problemita de manometría sería el siguiente. Determina el valor de la diferencia de presiones entre A y B. ¿Cuál es la diferencia de presiones entre este punto y este punto? Si tenemos varios fluidos, tenemos un fluido S1, S1 sería este fluido que aparece aquí, que tiene 0.8, el fluido S2, que sería, a ver, ¿cuál es S2? Aquí tengo aire, S2 sería este de aquí arriba, eso sería 0.7, esto es aire, este que está aquí sería el mercurio, todo este que está aquí oscuro. Luego tengo un fluido S4, que sería hasta el bulbo B, y tengo un fluido S3, que sería hasta el bulbo A. Entonces, determina la diferencia de presiones entre A y B, dada esa configuración de los fluidos que aparece ahí. Ok, lo primero que tenemos que hacer entonces es determinar los pesos específicos. Acuérdense que yo les dije en la primera clase de fluidos que S, que era la densidad relativa, o el peso específico relativo, es igual a el peso específico del fluido dividido entre el peso específico del agua. El peso específico del agua es 1000 en estas unidades, kilogramos fuerza sobre metro cúbico, ¿no? Entonces, como el peso específico del agua es 1000, si 1000 lo multiplico por 0.8, me da el peso específico de ese fluido. 1000 por 0.7, tengo el peso específico del fluido 2. 1000 por 0.6, peso específico del fluido 3. Y 1000 por 0.5, peso específico del fluido 4. Ya tengo los pesos específicos de los fluidos, lo que me queda es comenzar a calcular. Si yo denoto este primer punto acá como punto 1, el punto que está libre a la presión atmosférica, el punto 2 sería el fondo del mercurio. Entonces, P2 debe ser igual a P1 más peso específico multiplicado por H. Quiero que noten que en algunas ocasiones yo, en vez de un más, coloco un menos aquí. Eso va a depender de cómo mide la presión. Acuérdense que la presión, mientras más en el fondo esté, la presión va a ser mayor. Entonces, a la presión de la superficie le estoy sumando algo. Pero si yo tuviera la presión 2 y quisiera calcular la presión 1, entonces me va a quedar un negativo en la ecuación, porque la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2 menos el peso específico multiplicado por H. Entonces, tienen que estar pendiente de cuál es la posición relativa de la presión con respecto al punto que vamos a determinar la presión con respecto a la superficie. Ya tengo la presión en punto 2, que puede venir dada por esta ecuación, donde la presión en la superficie manométrica es 0, el peso específico es 13.600 y la profundidad son 3 metros. Listo. Nos da entonces 40.800 como la presión en el punto 2. El punto 2, el punto 3, el punto 5 deben tener la misma presión porque esto es aire y es un gas. ¿Okay? De manera que yo puedo pasar de aquí para acá. Puedo calcular la presión en el punto 6, por ejemplo. La presión en el punto 6 tiene que ser la presión en 5 más el peso específico del fluido 1, que sería 800, o la diferencia de altura, que sería 0.2. Vamos a ver dónde aparece esto en estas ecuaciones. Aquí. La presión 6. Esa presión, bueno, no, aquí calculamos directamente la presión en B. No pasamos por 6, pero les recomiendo primero pasar por 6 y después llegar a B. Entonces, primero calcula la presión 6. La presión 6 será igual a la presión 5, que es la misma presión 2. La presión 2 es 40.800.
más el peso específico de este fluido, que es 800. ¿Ok? El peso específico del fluido, que sería 800. Multiplicado, perdón, por la altura, que sería 2 metros, entre 5 y 6. Entonces, ya tenemos cuánto vale la presión en el punto 6. Medida a partir de aquí, de 5. ¿Ok? La presión 2 es igual a la presión 3, igual a la presión 5, que sería 40.800. Entonces, yo puedo partir de 5 y llegar a 6. Y luego, finalmente, para llegar a B, puedo relacionar este punto 6 con este punto B. Entonces, para relacionar este punto B con este punto 6, yo tengo que decir que la presión en el punto B es igual a la presión en el punto 6 menos el peso específico de este fluido que aparece aquí, que es S4, que sería 500, multiplicado por la altura. La altura es 2 metros. De manera que la presión en el punto B viene dada por esta expresión que aparece aquí. Aquí, repito, coloqué la ecuación de manera directa, pero realmente hay que pasar de 5 a 6 y de 6 a B. Igual aquí, hay que pasar de 3 a 4 y de 4 a A. Como ya yo tengo cuánto vale la presión en B, yo puedo determinar cuánto vale la presión en A. Entonces, la presión en este punto. ¿Cómo calculo la presión en A? Igualito. La presión en 3 la tengo, porque la presión en 3 es 40.800. Entonces, la presión en 4 tiene que ser igual a la presión 3 menos el peso específico de 700 por la altura, que sería 1.5. Si no me falla la vista aquí. ¿Okay? Entonces esa sería la presión en el punto 4. Y de 4 paso a A. Entonces la presión en A sería la presión en el punto 4 más el peso específico S3, que sería 600, multiplicado por 1.5. Cuando yo tengo la presión en A y hago la diferencia, la presión en B menos la presión en A, es la diferencia de presiones que me están pidiendo en el problema. Entonces, esa sería presión B menos presión A, sería delta P igual a 750 kilogramos sobre el metro cuadrado. Ahí tienen otro problema de manometría, en donde nuevamente aplicamos la ley de Stevin y nuevamente aplicamos el principio de Pascal. Tenemos otro problema, que sería este, que es un problema de prensa hidráulica. Aquí estamos aplicando la ley de Stevin y el principio de Pascal y el concepto de presiones. Tenemos un émbolo acá que tiene un área muy pequeñita comparado, que es un émbolo A, comparado con el émbolo B. Un sistema, digamos, de gato hidráulico. Sería este sistema que estamos representando aquí. Tenemos aceite entre los dos émbolos, que serían de 750, peso específico. Y tenemos una profundidad entre la superficie de contacto con el émbolo A y la superficie de contacto del émbolo B con el fluido, ¿no? Que sería aquí de 5 metros. Aparece esto como 5 metros acá. Entonces me dice, determinar el valor de la fuerza P que se debe aplicar sobre el bloque A de peso despreciable para mantener el bloque B en la posición mostrada en equilibrio. O sea, en una fuerza. Las áreas serían las siguientes. Las áreas de A sería 40 centímetros cuadrados y el área de B sería 4.000 centímetros cuadrados. Mientras que el peso de A es pequeño comparado al peso de B. ¿Okay? La fuerza aplicada me generaría una presión, porque la presión es fuerza sobre área. Entonces vamos a tener una fuerza, en el caso de B, vamos a tener una fuerza de 4.000 entre el área, que sería 4.000, porque todo el peso de B está aplicando una fuerza sobre la superficie del fluido. Y eso me genera una presión de este lado. Esa presión es de 10.000 kilogramos sobre metro cuadrado, en las unidades correspondientes. Ya tenemos la presión aquí en esta superficie. La presión en esta superficie tendremos que determinarla, ¿no? Bueno, vamos a determinar esa presión. Entonces, la presión en el punto 3, si me devuelvo a la ecuación, aquí, la presión en el punto 3, que sería este, tiene que ser igual a la presión en el punto 2
menos el peso específico del fluido, que sería 750 multiplicado por 5. Eso sería esto que tenemos acá. 10.000 menos 750 por 5, eso sería la presión en el punto 3. Ya tengo mi presión en el punto 3. Como tengo la presión en el punto 3 y fuerza es igual a presión multiplicado por área, entonces puedo determinar cuánto vale la fuerza que tengo que aplicar para soportar ese bloque, el bloque B, en esa posición de equilibrio. Eso nos está dando entonces 25 kilogramos fuerza. Eso sería entonces un problemita de aplicación de prensa hidráulica o gato hidráulico aplicando la ley de Pascal. Otro problema de aplicación entonces sería ahora un recipiente completamente cerrado que tiene una presión de 0.18 kilogramos sobre centímetro cuadrado y nos piden determinar el valor de la altura X, esta altura que debe tener el fluido acá, para el cual la presión en el punto A, la presión en este punto, en el fondo, la presión, para que la presión en el punto A sea de 2/3 la presión en el punto B. Ok. Entonces tengo un recipiente cuadrado, caso que tengo a la izquierda, y tengo otro recipiente que ahora va a ser abierto, que tiene un émbolo en la parte superior, y yo quiero que este sistema que tengo del lado izquierdo sea equivalente a este sistema del lado derecho para que las presiones que me midan aquí en el fondo sean exactamente las mismas. En el recipiente del lado derecho, en este, yo tengo entonces una presión en la superficie, esta presión aquí, que el área de esa placa es de 10 metros cuadrados. Tengo esa presión porque tengo la fuerza y tengo cuánto vale el área. Y tengo la profundidad, por lo tanto puedo determinar la presión manométrica. Vamos a determinar cuánto vale la presión B primero. La presión B sería entonces la presión en el nivel 3, que sería este que tenemos aquí, más peso específico de ese fluido, que sería 0.8, por la profundidad, que sería 5. Esa es la ecuación que estamos utilizando para determinar la presión en este punto, en B. De manera que esa presión en B, entonces, debería ser igual, o sea, la presión en el punto 3 primero, para determinar esta presión, que sería 5.000 dividido entre el área, que es 10. Entonces, eso nos está dando 500. Luego, la presión en B sería entonces ese 500 más 0.8 por 1000, porque en ese caso vamos a tener que eso es, a ver, no, esto no es agua, esto tiene 0.8 acá. Entonces sería 500 más 0.8, ese 0.8 multiplicado por 1000, porque este 0.8 es la densidad relativa. A multiplicarlo por 1000 me da el peso específico del fluido, que sería 0.8 por 1000, por 5, que es la profundidad. De manera que así tenemos que la presión en B es 4500. Ya tengo cuánto vale la presión en B. Esa presión en B tiene que ser igual a la presión en A, pero me están diciendo que debe ser el 2/3. De manera que la presión en A sea 2/3 de la presión en B. De manera que esta presión que calculé la multiplico por 2/3 y me da cuánto es la presión que debo tener en A. Si ya tengo esa presión que debo tener en A, ahora calculo y digo lo siguiente. Ya tengo la presión en A. Entonces me voy de la superficie del líquido que va a tener esta presión, me voy hasta el punto 2, porque tengo cuánto vale la gravedad específica de ese fluido, que es 0.6, y tengo la profundidad. Calculo la presión en el punto 2. ¿Cómo la calculo? Esa presión debe ser entonces 0.18 más 600 multiplicado por 1. Esa debe ser la presión en el punto 2. Para ir a la presión en el punto A, entonces sería esa presión que acabo de calcular más el peso específico ahora de este fluido, que sería 500, multiplicado por H, que va a ser X, y eso debe ser igual a la presión que habíamos calculado, que es 2/3 de PB, que sería esta que aparece aquí. Sería 4500 por 2/3. Ahí lo único que va a tener de incógnita es X, como se puede ver en esta expresión, y al despejar X nos está dando que es 1.20 metros.
Ok. Finalmente, entonces les tengo un problema propuesto para que calculen cuánto vale el valor de X. Aquí está la solución del valor de X, que debe ser 0,50. El valor que yo voy a tener acá, 0,40 multiplicado por X, debe ser esto de 0,50. Tenemos este sistema que tiene una placa del lado izquierdo, tiene un fluido acá que sería agua, después tengo un manómetro tipo U dentro de otro recipiente que está cerrado y que tiene una cierta presión aquí afuera. Me dicen, determina el valor de la altura X y la lectura en el manómetro, en el sistema mostrado. Si el peso específico del fluido aquí, que es mercurio, es 13.600, el valor X debería ser este que aparece aquí. 0,40 multiplicado por X. ¿Por cuánto debo multiplicar el 0,40 para que esas condiciones se den en el problema? Ok, entonces calculan esa, mediante las ecuaciones que estamos trabajando ahorita, que son básicamente dos, ley de Stevin y Pascal, Stevin y Pascal, y ya entonces tenemos cubierto lo que son las clases de manometría. En el libro aparecen como 2, 3 problemitas de manometría también que deberían hacerlo. En el Serway y en varios libros de física aparecen manómetros muy sencillos, pero no tan complicados. Estos son mucho más complicados, tienen mucho más nivel, pero deberían comenzar también por hacer esos manómetros sencillitos que aparecen ahí. Y repetir estos problemas que estamos haciendo aquí. O sea, háganlo de nuevo, los problemas que están hechos, los problemas que estoy explicando, traten de hacerlo ustedes para que entiendan de dónde sale todo. Ok, entonces bueno, ese es todo lo que vamos a ver de manometría. Nos queda el tema de presión ejercida sobre un cuerpo por un fluido, que yo lo llamo compuertas planas, y eso lo vamos a ver entonces en la próxima clase. Bueno, sin más, creo que terminamos este tema de manera satisfactoria. Nos vemos entonces en la próxima entrega.